vimos muchísimos tubérculos que se quedaron pequeños. El acolchado oscuro fue exactamente al revés, pocos tubérculos y muy grandes, y el método tradicional de recalzar es la patata más o menos como la entendemos, de un calibre bueno y de una cantidad de tubérculos buenos. ¿Por qué pasó esto? Efecto temperatura. La patata, para ramificar los tubérculos, necesita temperaturas suaves. Por esto hay estas fechas de siembra más o menos según las zonas. No sembramos en un clima cálido, en mayo no sembramos patata. No porque no crezca, porque la planta va como un tiro, sino porque nos hace dos patatas enormes, que es lo que pasó con el tratamiento del acolchado oscuro. Aquí venía más que con la cosa peculiar de la patata, sino con el tema de los colores de los acolchados y distintas cosas que se han visto en acolchados vegetales. En este caso utilizan, es un experimento súper interesante para invernaderos con paja de alfalfa. Atención, paja de alfalfa, veis una cantidad sustancial, siempre que se hace un acolchado vegetal es con una cantidad sustancial para asegurar el tema adventicias. No me enrollaré con los resultados, pero se comparaba este acolchado vegetal con el plástico y sin acolchar. El cultivo de pepino, que es aquí donde veis la flecha que pone Cucumber Plants Removal, la flecha esta que pone aquí. El cultivo de pepino, el más productivo fue el del acolchado negro, porque tuvo más temperatura y el efecto temperatura a nivel de raíz es lo que estimuló la mayor precocidad y la mayor producción. En cambio, en cultivo de tomate, el mayor rendimiento, que es el gráfico que veis aquí, se obtuvo con el mulch, suavizando temperatura en invernadero, en cultivo que van de primavera para verano. Aquí tenéis las fechas, es Francia, es cierto, estamos al sur de Francia, pero según como no estáis tan lejos de vuestras condiciones. Y también hubo un súper efecto de nitrógeno, de todo el nitrógeno que contenía esta paja de una leguminosa, que tanto en pepino como en tomate los niveles de nitrógeno eran siempre superiores tanto en planta como en la tierra. En el pepino no se tradució en una mejor producción, en el tomate sí, por el efecto también temperatura del color de los acolchados. Y de ahí ligamos, abrimos un paréntesis un poco grande de los acolchados que ya no son vegetales, sino los acolchados biodegradables o de papel. Y ya espero que el polietileno pues vaya pasando la historia teniendo las alternativas biodegradables. Evidentemente hay un efecto importante de retención de ahorro del agua que se produce en las primeras semanas de cultivo con la planta pequeña. Luego, cuando el cultivo ha cubierto toda la superficie, esta ya transpiran por igual, dijéramos, ya no se nota tanto el efecto de ahorro del agua. Y sí que a tener en cuenta que tanto la permeabilidad de los distintos materiales, el polietileno es el menos permeable, sin estar agujereado, evidentemente. El biodegradable de orden de magnitud sería similar, aunque es 10 veces más permeable. A nivel práctico, si utilizáis polietileno, casi no notaréis la diferencia al poner el biodegradable. Lo que sí, si se utiliza papel o acolchados vegetales, a tener en cuenta que son muchísimo más permeables. Y entonces esto a nivel de gestión del riego, pues no es lo mismo plantar un calabacín, como veis aquí, con papel que un calabacín con polietileno o con plástico biodegradable, disculpar. Y la influencia de la temperatura, elegiremos el color normalmente en vuestro clima, que es semifrío o bueno, la mayor parte del año tiene este punto fresco. Elegimos colores oscuros, pero hay momentos que nos interesará elegir colores claros. Aquí vemos un pequeño experimento, la lechuga plantada igual y la diferencia, es decir, el acolchado negro van más abiertas, más rápidas, el blanco van un poquito más cerradas y crecen un poquito más lentas y sin acolchar crecían todavía un poquito más lentas, que es lo normal, dijéramos, de esperar, pero que puede llegar a ser muy determinante. Ya se está haciendo acolchado biodegradable de color blanco-negro, como lo que veis aquí. Bueno, blanco-negro es básicamente para poner el blanco por encima. De momento no hay stock, tienen que ir por encargo estos acolchados. Esperemos que haya stock también para pequeños productores cuanto antes mejor.
Y bueno, lo comentaba, exacto, por ejemplo, cultivos como la alcachofa, que en Navarra se da mucho, y entiendo que también no estáis lejos también de este tipo de producciones. La alcachofa en ecológico, tenemos claro que la hacemos con acolchado por el tema de las adventicias. Si no, los que conocéis el cultivo de la alcachofa sabréis lo delicada que es a la escarda y todo esto, la alcachofa. Ah, y sí que sabemos por estudios y por práctica que los acolchados negros, si plantamos la alcachofa 15-20 de julio, 25 de julio con un acolchado negro, o el 15 de agosto incluso, depende cómo venga el otoño de cálido, no es que broten peor, porque no tiene tanto un efecto malo sobre la brotación, sino sobre el desarrollo inicial hasta que el clima nos enfría un poco. Y de ahí que en este caso hemos utilizado para plantar alcachofa acolchado blanco. En este caso de la derecha lo hemos pintado con carbonato cálcico, y en el caso de la izquierda, en una finca más permacultura, se ha aportado paja de arroz encima del acolchado para enfriar. Los tres casos, la mejoría ha sido total. Se nota. Ahora no tengo fotografías de este campo con ya la alcachofa ya ida, pero la tendencia se veía clara, incluso con este otoño suave que ha hecho. Somos conscientes de que desde el 10 de agosto hasta el día de hoy ha hecho un otoño suave, sino frío incluso de promedio. Así que no ha sido el año más bestia para ver los cambios, pero bueno, de ahí el interés de poder jugar con estos colores del acolchado. Un detalle, ya que hablamos de acolchados, para plantaciones grandes o pequeñas también, es un problema las adventicias que nacen del agujero de plantación, y de ahí que poner un puñado de arena de cantera estéril hace una súper labor de prevención en las adventicias que evitamos que salgan aquí. En plantaciones, esto estamos en pimiento o tomate de industria, que vamos a 35.000 plantas hectárea, pues cultivos de 5, 10, 15 hectáreas, y me dirás quién entra a arrancar hierbas de ahí. Ya la rentabilidad del cultivo ya se ha ido fuera. Después la dificultad la tendréis en mecanizar esta operación, como mover tanta tierra para aquí para allá, siendo eficientes, etcétera. Pero se hace, y la mejoría y los ahorros en mano de obra son muy notables. Borja, Sí, sí, disculpa que te moleste, bueno, no te interrumpo, pero decirte que son las 5:10, y sí. que lo que sí que planteamos, tú sigue hablando, por supuesto, sigue con tu exposición, pero sí que planteamos a todos que si queréis realizar alguna pregunta antes de la jornada de mañana en la que Borja seguirá con la exposición y podréis seguir planteando preguntas, además de durante toda la jornada de hoy hasta mañana, si queréis pasarnos alguna por correo electrónico para que antes de comenzar mañana se la transmitamos a Borja, pero bueno, que ahora tenéis la oportunidad en estos 20 minutitos que quedan de plantear cualquier pregunta para Borja a través del apartado de preguntas, como lo decíamos al principio, o bien, si queréis de viva voz, simplemente con levantar la manita, esa manita que os pone allí, al lado de vuestro nombre en el panel, nosotros abriríamos el micrófono y le podríais trasladar la pregunta a Borja. Así que, bueno, de momento seguimos adelante. Si hubiera alguna pregunta, Borja, yo te avisaría. ¿De acuerdo? Claro, Carlos, o mira, era Como consciente porque tengo el prefieras. reloj aquí al lado. Gracias, Carlos, por Sí. el comentario. Pero sí, ya que hemos hecho esta paradita, queda un poquito de la exposición de hoy, pero aprovecho yo para respirar y que alguien haga Vale. alguna pregunta o aportación, porfa, si Sí. os apetece. Perfecto. Además, sí, es verdad, que lleva más de hora y 40 minutos sin parar. Lo dicho, No si te alguno preocupes tenéis algo, no te si preocupes por mí, alguno, pero a ver si alguien comenta alguna sí. cosa, porfa. Bueno, pues lo dicho, tenéis esa oportunidad, tenéis esa opción, simplemente con que pongáis ahí la manita levantada. Nosotros vemos en el panel que queréis intervenir y que queréis intervenir a través del micrófono, a través del audio, o si no, lo que podéis hacer es enviarnos una pregunta en el apartado de preguntas. Pero lo dicho, si luego tenéis cualquier consulta que se os queda pendiente y decir, bueno, pues prefiero pasarla por correo electrónico, podéis pasarla. De momento, Borja, te dejan respirar poco porque María Ángeles nos pregunta que si el abono verde hay que cortarlo antes de la floración. El abono verde depende de cómo, si lo incorporamos de forma normal, como es lo más habitual, se incorpora a inicio de floración, Es decir, que siendo incluso más concretos, a 30% de floración.
evidentemente, si hablamos, por ejemplo, de un sorgo forrajero o un pasto del Sudán de estas gramíneas, tenemos que ir abriendo la espiga porque no queremos casi no ver ni una espiga que sale, por el riesgo que se vuelva adventicia para el siguiente cultivo. Hay otros cultivos que son menos problemáticos, pero a 20-30% de floración es el momento ideal para cortar e incorporar, que están con su mayor potencial para beneficiar la tierra. Sí, Gracias, María Ángeles. Dime, Borja, dime. No sé si había otra pregunta de María Ángeles, que no sé si había de esto. No, de momento no. Le agradecemos a María Ángeles que haya hecho la pregunta y sabéis que podéis seguir preguntando cuando queráis y a ver si alguien se anima, a ver si alguno se anima a plantear alguna pregunta de viva voz o bien, si no, a plantear alguna pregunta, enviar alguna pregunta como ha hecho María Ángeles. De momento, si te parece, Borja, sigue un poquito adelante con la parte que te queda de exposición. Vamos a ver si van llegando más preguntas y si no, bueno, terminaríamos con lo que nos tienes que contar y dejaríamos para mañana el resto de los temas que había previstos. ¿Te parece? Perfecto, gracias, Carlos. Venga. Pues me interrumpes tú, Carlos, si hay más preguntas. Cuando haya preguntas te aviso. Gracias. Pues comentábamos con el tema acolchados, depende del tamaño de la finca, fundamental pensar bien el desherbado entre hileras. Sabéis que las adventicias van a salir sobre todo en los lados justo del acolchado, entonces poder rascar un poco e incluso recalzar. Hay distintas formas, aquí veis un ejemplo, a ver si veis el vídeo, yo creo que lo debéis estar viendo. Veis un ejemplo de un apero que se ha al final adaptado el propio agricultor para ser finos en este desherbado entre hileras con el cultivo en acolchado. Ahora veis un apero grande, pero esto sirve para una finca igual de pequeñita, con otro tipo de aperos. Ya casi llegamos al final. Quería comentar estos problemas tan gravísimos de juncia. Esto no está plantado, no es un cultivo de chufa, aunque la especie que domina aquí es la chufa, el Cyperus esculentus. Atención que estamos encontrando Cyperus rotundus y Cyperus esculentus. El rotundus es per se lo que llamamos adventicia o mala hierba y el Cyperus esculendus es la horchata. ¿Cómo ha llegado aquí? Ni idea. Pero tienen un color diferente, la flor es muy diferente, lo veis, el color de la flor no tiene nada que ver, y el esculentus tiene un color más amarillo y un vigor de hoja superior al rotundus, aunque es más problemático el rotundus. Aquí había una plantación de alcachofa, bueno, la había porque nadie nos avisó en la rotación de que esta parcela estaba enferma de juncia. Evidentemente esta plantación, la mitad de las 10 hectáreas se fueron al garete por esta presión de juncia. Sí. Perdona, Borja, perdona que te interrumpa aquí con la juncia, pero tenemos otra pregunta de Luis, que nos pregunta que cuál es la mejor manera de aportar el abono verde, que habías comentado que con vertedera no es una buena opción. Pregunta que si con segadora y que si no hace falta enterrar y es mejor esperar a su descomposición natural. Mira, claro, depende mucho de la gestión que se haga en la finca. Es decir, con vertedera segurísimo que no, yo diría que prohibido. Finca grande, por ejemplo, si queremos mezclarlo en estos 5, 10, máximo 15 centímetros de la tierra. Primero se desmenuza el abono verde, pues podemos utilizar una picadora o una grada de discos que aperos potentes para desmenuzar vegetación, y una vez está desmenuzado y que queda más o menos en superficie, a lo mejor con otra pasada con la grada de discos o con algún cultivador que quede más o menos en superficie, suficiente. El rotovator, herramienta para todo. Lo criticamos mucho porque normal que... Disculpa, Carlos, que tienes el micro abierto y se escucha. El rotovator es muy práctico y es otra forma de aportarlo con el rotovator. Es más lento y algo más costoso de energía, pero también es más que correcto. ¿Qué más comentar? Dejarlo en superficie que se descomponga naturalmente y tanto, incluso tumbado con esta técnica que os decía, como con el roller crimper. Pero esto depende de cómo vayáis a plantar el siguiente cultivo, qué mecanización tengáis de adventicias. Por ejemplo, dejar
un abono verde demasiado en superficie y plantar casi inmediatamente un cultivo de escarda, que vamos a escardar con aperos mecanizados, puede ser un riesgo, porque nos van a quedar todos detalles allí en medio que en el desherbado mecánico puede ser un problema grave. Por eso digo que depende de la situación. Objetivo o en superficie es algo más alternativo, o mezclado en los primeros centímetros es práctico y eficaz y posible con distintos aperos. Bueno, pues de momento no tenemos ahora más preguntas. Nos quedarían, Borja, 8 o 10 minutos, así que lo que prefieras. Si quieres continuar o bien lo dejamos aquí, vas todo de tirón mañana, lo que queráis. Yo os sigo invitando a que hagáis preguntas de viva voz, a que le preguntéis, bueno, pues directamente a Borja. Hay una mano aquí levantada. A ver. María, vamos a abrirte el micrófono, María. Prueba a ver. María. Hola. Sí, Hola, buenas sí. tardes. Te escucho, Buenas gracias. tardes. Sino que quería preguntar que desde que el abono verde se tumba en el suelo y se mezcla con la tierra, ¿se puede plantar ya seguido o hay que esperar un tiempo? Claro, buena pregunta, María. Por esto justamente, o sea, lo ideal es dejar un par de semanas, lo ideal es dejar un par de semanas para que empiece a descomponerse de forma natural. Si el abono verde está muy lignificado o hay mucha gramínea, mucho cereal, atención con la inmovilización de nitrógeno que comentábamos. Entonces, de ahí el interés de la mezcla del abono verde que vamos a mezclar con crucíferas o leguminosas, o solamente utilizar crucífera o leguminosa. Es decir, el tiempo de espera de crucífera leguminosa, 15 días, más o menos, sí. No mucho más de 15 días. El tiempo de espera, si hemos incorporado un cereal de invierno puro y duro como abono verde, te diría casi un mes y medio. Un mes y medio o 2 meses, o plantar con algún abono orgánico rico en nitrógeno para compensar esta inmovilización. ¿Sí, María? ¿Más o menos te Vale. cuadra? Sí, muchas gracias. Perfecto, a ti. Perfecto. A ver si alguien más se anima, ahora que María ha dado el paso, a ver si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Mira, Julio nos escribió una pregunta y nos dice que en una huerta familiar con caballones y riego a manta, que cuál sería la mejor forma de acolchar para regar menos y que no haya mucha diferencia de humedad. Eso nos pregunta Julio. Sí, en un huerto familiar, Julio, mira, justo aquí aparece, una opción súper buena para acolchar es con este tipo de mallas reutilizables. Claro, a primera vista, cierto que queda todo muy negro, a lo mejor no hace falta ponerlo todo. Es una malla permeable al paso del agua. Es una malla súper fuerte para el tema adventicias, porque no pasa ni la juncia, de ahí venía el ejemplo, el tema de la juncia. Es una malla reutilizable, en este sentido es interesante, y es una alternativa que se hace. Hay que invertir, el coste inicial es mayor, hay que hacer los agujeros con un soplete, definir los marcos de plantación. Esta es una alternativa que encaja. Y la otra, con el caballón, es utilizar un acolchado biodegradable. El plástico biodegradable normal tiene bastante aguante. No sé si lo has probado, Julio, este plástico biodegradable con riego a manta, pero estoy seguro que va a aguantar bastante. Y cuando la planta sea grande, a lo mejor empieza a degradarse debido al paso del agua con los surcos. Pero hostia, el polietileno sí que el objetivo es aparcarlo, tanto a nivel de residuos como a nivel de lo que se queda en la tierra. Entonces, yo creo que estas dos alternativas, Julio, con riego a manta encajarían, son prácticas y encajarían bien. Más preguntas, a ver si alguien... A ver si llega alguna pregunta más, alguna consulta, Borja, 5 y 22. A ver. Mientras acaban de inspirar, si no me cortas, Carlos, pero acabo con el ejemplo de la juncia y así ya habremos acabado con esto. Bueno, presentado el problema, quien la tenga ya la conocerá, hay dos alternativas sobre todo que están funcionando. Una es lo que se llama la ocultación. Ocultación es cubrir los bancales, la parcela, la superficie, con una malla
opaca al paso de la luz, pero o bien con riego por debajo o bien permeable al paso del agua para que la tierra se hidrate, la juncia se active y quiera salir. El problema que tendrá la juncia es que no podrá traspasar el acolchado de ocultación. La juncia, si la tenéis, sabéis que sí que traspasa el polietileno, sí que traspasa el acolchado biodegradable. Por esto, de ahí también que la rotación a repensar es una temible plaga, de verdad que tomarle respeto y consideración si empezáis a verla en las fincas o en los huertos, porque es una plaga complicada. Bueno, como llegáis a ver en el caso que os he presentado antes, que hay varios casos iguales. Entonces, la técnica de ocultación es muy eficaz durante 9 meses. Dirás, hostia, tío, 9 meses sin cultivo. Bueno, hay fincas que lo hacen porque el problema es más grave. De ahí, por esto que os mostraba, el cultivo de fresa, siendo un cultivo sensible a la hierba, sensible al polvo y al barro, es un cultivo que siempre se hace acolchado. Aquí hemos hecho una ocultación con un cultivo súper rentable que es la fresa encima. Son parcelas, las que veis aquí, con muchos problemas de juncia, que están auténticamente sembradas de juncia, sin ser exagerado. El resultado empieza a ser este. De la línea roja a la izquierda es donde hubo el cultivo de fresa. Veis que todavía hay juncia, pero mucho menos que en la parte de la derecha, que no había los bancales Borja. de fresa. Sí, dime. Borja, perdona que te interrumpa de nuevo, pero Julio nos pregunta, a tenor de la pregunta que ha realizado antes, que si la rotación de cultivos en huerta para autoconsumo, si no es a 4 años, ¿cuál sería la alternativa? No, claro. Es decir, una rotación a 4 años, 6 años vista es ideal, Julio. Ideal. Es decir, ojalá todas las fincas me dijeran, Borja, vamos a hacer una rotación a 4 años y la vamos a cumplir. Pero la realidad del día a día, yo lo que decía es que pasan tantas cosas en las fincas comercialmente, productivamente, que no se llegan a cumplir tan bien estas pautas en las fincas. Entonces, lo que insistía en la rotación es tener los criterios en mente, aplicar los criterios, y sistematizar los abonos verdes dentro de la rotación. Esto era la propuesta práctica, visto que planificar una rotación a 4 años es muy bonito, en teoría, pero la práctica cuesta. Pero si se puede hacer, Julio, sin lugar a dudas. Y en un huerto familiar es igual de importante, de verdad. Es decir, tú plantas 5 años seguidos tomate en el mismo bancal y tendrás nemátodos. Es que los nemátodos no los importa a nadie. Están en la tierra y los patógenos, potencialmente patógenos, también están. Una mala rotación despierta las poblaciones a niveles que llamamos plaga porque nos merman los cultivos. Es decir, que es igual de importante. Ahora bien, en un huerto familiar también tienes más juego con las asociaciones, cultivo asociado, hacer tus pruebas, siempre teniendo en mente que las plantas se ayuden, que a nivel de raíz se ayuda mucho, pero por ejemplo, una lechuga asociada con puerros, que vi el otro día en unos bancales, si la lechuga, que es un cultivo que me encanta y también como hortaliza me encanta, es muy sensible a la falta de luz. Incluso que vieron 4 puerros por ahí en medio, la lechuga ya crecía incómoda, muy abierta. No es la lechuga que se hace así prieta. Y era por la pequeña sombreo que le daba el puerro. Imagínate un puerro que casi no sombrea. De ahí los detalles de ir experimentando y haciéndose experto en la asociación. Y esto a nivel de suelo nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo, Julio. De acuerdo, pues ahora sí que no tenemos más preguntas. Si tienes algo que añadir para terminar, seguimos ahí Mira, por los bancales y si no ya... Acabo con la juncia, que para mí es importante. Es decir, alternativa de ocultación o sin cultivo o con un cultivo como puede ser fresa o otro cultivo con malla, interesantísimo. O bien la otra forma que está funcionando también para fincas grandes es todo lo opuesto. Lo que no recomendaría nunca, que es dar un solo volteo con vertedera a 30 centímetros, no más. Las chufas están a 30 centímetros. Subir las chufas a primeros de mayo y durante todo el verano hasta finales de agosto o septiembre, cada 15 días pasar con un cultivador, con el objetivo de secar la chufa. Es una técnica muy agresiva, claro, es todo lo contrario de lo que venía diciendo durante toda la charla, de proteger la tierra porque la desprotegemos y la labramos en verano, pero con el objetivo de secar chufas
cuando la juncia se ha vuelto un problema como el que veis aquí, que cada vez es más común. Quería comentar estas dos soluciones a un problema grave y a poner el acento en la prevención de esta adventicia. Bueno, familia, pues Carlos, lo dejamos aquí. No sé Sí, si ¿os hay alguna parece? preguntita más, algún comentario Exacto. más o aportación alguna experiencia que alguien quiera compartir al respecto de lo que hemos comentado, que os ha gustado o no, de abonos A verdes, ver, de... un segundo que vuelve a preguntar María, a ver si rápidamente María. María. Hola María. Hola, no, yo no he Hola. levantado la Ah, mano. ahora sí. No Ah, sé no, si perdón, quieren perdón. decir. Es la otra María, Ah, perdóname. A ver. María, María Betrán. Hola María. Bueno, pues parece que no, que no. Ahora tiene el micrófono, pero a ver si abre el micrófono María. Y no lo conseguimos. Tiene la mano levantada, le da el micrófono, pero tú no toques nada, María, que yo te abro. Ya ha bajado la mano. Bueno, ahora, no toques nada, que yo te abro el micrófono. Déjalo para tenerlo abierto. A ver, bueno. Pues parece que no lo conseguimos. Esto es como si fuera la radio en directo, que pretendemos que entre la llamada, pero no entra la llamada. Vale. Bueno, pues nada, queda pendiente, María, mañana si quieres, ya miráramos a ver cómo podemos plantear esa pregunta, cómo podemos hacer esa comunicación. De todas formas, lo dicho, ¿eh? No, María, no te oímos. Nos pregunta que si le oímos. No, no te No, oímos. no se oye, Algo no. pasa, no te oímos, pero bueno, tranquila, ya te digo, si quieres, puedes reservar la pregunta para mañana, nos la puedes enviar, nosotros se la haremos llegar a Borja, mañana la contestará y mañana continuaremos con todas esas preguntas y con todo el temario que queda todavía pendiente. Si ahora mismo o durante la tarde, como os he dicho, durante mañana, pensé, ay, va, pues me ha quedado pendiente el preguntarle a Borja algo, no lo dejéis pendiente, que se os puede pasar, nos ponéis un correo electrónico a comunicación@caearagon.com, que es el correo nuestro de Aragón Ecológico, y antes de que comience mañana la jornada, nosotros le pasaríamos las preguntas a Borja. Así que lo dicho, mañana os esperamos de nuevo a las 3:30. Aquí continuaremos hablando, continuamos con la segunda parte del curso. Y Borja, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, un ratito largo, de casi 2 horas. Y mañana, bueno, María nos ha dejado ya la pregunta, yo te la anticipo ya para que te la estudies, Borja. Sí, vale. La pregunta para mañana sería si tiene experiencia con acolchado de papel en juncia. ¿Qué Sí, tipo de... tanto. Sí, lo comento ahora, ya Vale, así venga, tenemos el tema perfecto. junto. Sí, sin duda, María, es la alternativa práctica que se está haciendo en las fincas que tienen problemas de juncia. El papel, es decir, la juncia no atraviesa el papel, de ahí el interés, porque sí atraviesan los acolchados biodegradables o el polietileno. Entonces, el papel va muy bien en este sentido. Concretamente, tengo 2 fincas que tienen problemas recurrentes y es el único prácticamente acolchado que utilizan en temporada de verano debido a la juncia. Ahora, contraindicaciones, es un acolchado mucho más sensible porque siempre se rompe por los lados donde se entierra. Entonces, hay que tener previsto un recalzado para ir solucionando estas rompeduras. Si además de romperse hace viento después, se puede producir algún pequeño desastre porque se va el acolchado a trozos. ¿Y qué más? Y a nivel de precio, el papel ronda los 15 céntimos el metro cuadrado, mientras un acolchado biodegradable ronda los 10 céntimos metro cuadrado, para que os hagáis una idea. Y las bobinas de papel son mucho más pesadas y una bobina de 30-40 kilos hacemos solamente 200 metros de largo. Me parece que eran 200. Mientras que con 30-40 kilos de acolchado biodegradable, del plástico biodegradable, se hacen pues 1.500 o 2.000 metros. Estos son los inconvenientes, pero todo y esto, las fincas que tienen problemas de juncia están trabajando con acolchado de papel y ya han mecanizado cada uno en su escala un recalzado para asegurar, cuando se empieza a romper un poquito, para asegurar la durabilidad. Lo dejamos entonces aquí. María te da las gracias. Borja, María, ya Perfecto. sabes, María
y todos vosotros que mañana podemos continuar planteando preguntas, que tenemos todavía, bueno, mejor dicho, Borja tiene todavía mucho que contarnos, así que a partir de las 3:30 volvemos a conectarnos. Gracias a todos, gracias Borja, y bueno, pues Perfecto. mañana continuamos hablando. Gracias de verdad. Gracias, Carlos. Carlos, hasta mañana, Gracias. familia. Hasta mañana, hasta luego. Adéu.